A ver, una pregunta para empezar fuerte. ¿Qué guía nuestras vidas? ¿La lógica implacable, esa que nos enseñan desde pequeños? ¿O esa sabiduría más silenciosa que parece venir del cuerpo, del espacio que habitamos? Hoy nos vamos a meter de lleno en dos textos que exploran precisamente esta tensión. Es que nos pone de lleno ante dos maneras de ver el mundo que, bueno, parecen chocar frontalmente. Totalmente. Por un lado, una tradición que busca la armonía con el entorno y por otro, una que pone a la razón en un pedestal. Vamos, como la herramienta definitiva para todo. Justo. Vale, vamos a desgranar esto. Tenemos, como dices, dos fuentes que nos proponen un viaje. La primera nos sumerge en tres disciplinas orientales que son, bueno, casi un manual para buscar la armonía. El Feng Shui, el hinduismo y el Tai Chi. Esas son. Y la segunda las contrapone casi como si fuera un espejo. Un espejo, eso es. Las contrapone con la tradición de pensamiento occidental que se apoya en la razón, la curiosidad, la imaginación. Y la gran pregunta que queremos explorar es si son caminos que no se cruzan o si en el fondo son dos caras de la misma moneda en esa búsqueda de la plenitud. Pues menudo reto, ¿eh? Pero hace falta, desde luego. Porque es que a menudo vamos por la vida con un solo mapa, el que nos han dado, sin ser conscientes de que existen otras cartografías para navegar la experiencia de estar vivo. Claro. Ponerlos uno frente al otro puede revelar mucho sobre lo que damos por sentado. Totalmente. Pues empecemos por ese primer mapa, el oriental. La fuente lo presenta casi como un tríptico de la sabiduría. Tres paneles que, aunque parecen distintos, apuntan a lo mismo. Una armonía que lo integra todo. Me gusta la idea de tríptico. ¿A que sí? Sí, porque sugiere que para tener la imagen completa necesitas las tres partes. No funciona si te quedas solo con una. Exacto. El primer panel sería el Feng Shui. Y el texto insiste mucho en que esto va más allá de si el sofá queda bien a la derecha o a la izquierda, ¿eh? Va mucho más allá de la decoración. Muchísimo. Es una idea mucho más profunda, que la forma en que organizamos nuestro espacio físico, la casa, la oficina, afecta directamente a cómo fluye la energía, el famoso chi. Si esa energía fluye bien, sin atascos, se traduce en equilibrio y prosperidad para nosotros. O sea que el entorno no es un decorado pasivo. No. Es un actor principal en nuestro bienestar. Claro. Y lo potente de esto es que dinamita esa separación tan moderna que hacemos entre yo y el espacio. Totalmente. No somos una entidad aquí y el mundo ahí fuera. Somos un sistema. Lo que el texto describe del Feng Shui es, en el fondo, la gestión consciente de esa relación. Un ejemplo muy práctico que a veces se menciona es la idea de no tener tu escritorio de espaldas a la puerta. Así, eso lo he oído. No por una superstición, sino porque genera una sensación de vulnerabilidad inconsciente que te impide concentrarte. Ordenarlo de fuera para calmarlo de dentro. Es un gran ejemplo. Y de ese cuidado del espacio exterior, el tríptico nos lleva al segundo panel, el interior. La visión del hinduismo sobre el cuerpo, el texto usa una imagen preciosa. Lo describe como un templo sagrado. El vehículo de lo divino. Eso es. Y esto se aleja por completo de nuestra idea de un cuerpo como una máquina biológica a la que hay que echarle gasolina y cambiarle el aceite. Sí. Aquí, cada gesto, cada respiración, se eleva a un acto casi espiritual. Relación con tu propia piel. Si tu cuerpo es un templo, no se trata solo de hacer deporte y comer sano para rendir más. Se trata de habitarlo con una especie de reverencia. La práctica espiritual no es algo que haces una hora a la semana en un sitio concreto, sino que está ocurriendo en cada célula de tu cuerpo, a cada instante. Aunque por otro lado me pregunto si esa idea no puede generar también una cierta ansiedad, una presión por mantener ese templo puro. Es una buena pregunta. Supongo que como todo, dependerá de la interpretación. Pero lo que me parece fascinante es cómo el tercer panel, el Tai Chi, hace de puente entre los dos anteriores. Conecta ese espacio exterior del Feng Shui con el templo interior del hinduismo. La fuente lo llama movimiento consciente. Un movimiento consciente, sí. Y describe esas secuencias fluidas no como un simple ejercicio, sino como una forma de hacer que la energía interna, ese mismo chi, circule sin bloqueos. Así que el efecto es doble. Por un lado, fortaleces el cuerpo, y por otro, calmas la mente. El movimiento es el idioma que une lo de fuera con lo de dentro. Es que, si lo piensas, estas tres prácticas tejen juntas una ecología completa del ser humano. No se centran en un solo aspecto. Cuidas tu entorno, tu nido, con el Feng Shui. Vale.
honras tu vehículo físico, el templo, desde la visión del hinduismo, y luego armonizas la relación entre ambos a través de una práctica, el movimiento consciente del tai chi. Es un sistema integral que no pone a la mente por encima del cuerpo, ni a la persona por encima de su entorno. Claro. Todo es una misma red en busca de equilibrio. Una visión totalmente integrada, sí. El texto dice que, aunque estas ideas nazcan en Oriente, su propuesta es una especie de diálogo universal sobre qué significa vivir una vida plena. Porque en el fondo nos invitan a todos a considerar una idea que es radical, que la paz no se encuentra solo pensando o reflexionando, se encuentra en esa conexión tangible con el todo, donde tu casa, tu respiración y un simple gesto se convierten en piezas de un mismo puzzle de armonía. Vale, este mapa oriental es fascinante, muy holístico, pero choca de frente con la forma en que nos han enseñado a funcionar aquí, ¿no? De lleno. La segunda fuente que tenemos se mete de lleno en esa otra cara de la moneda, la mentalidad occidental. Y aquí la brújula no tiene 3 puntos, tiene uno solo, y muy claro, la razón. Una brújula potentísima, eso sí. Los resultados que ha dado son innegables y el texto no los ignora en absoluto. Para nada. De hecho, lo deja muy claro. En Occidente, ser razonable, bueno, no es una opción, es que es una exigencia. Es casi la medida de si perteneces o no al grupo. La fuente dice algo así como que si no eres razonable te quedas fuera del juego. ¿Te miran raro? Exacto. Desde el colegio nos entrenan para pensar con lógica, para justificar lo que hacemos, para tener una explicación para todo. Se convierte en nuestro sistema operativo por defecto. La vida se estructura como un argumento que hay que defender. Analizamos el pasado para entenderlo, proyectamos el futuro para controlarlo, desglosamos el presente para optimizarlo. Todo pasa por el filtro del análisis racional. ¿Y como decías? Y como decías, hay que reconocer los frutos de esto. La ciencia, la tecnología, los sistemas legales que organizan sociedades de millones de personas. Todo eso es producto de poner la razón al mando. Exacto. El texto habla de que esa razón, impulsada por la curiosidad y la imaginación, es lo que ha construido nuestro mundo. Pero también señala la sombra de ese enfoque. Al poner la razón como el único faro válido, ¿qué dejamos a oscuras? Pues dejas a oscuras, o al menos en un segundo plano, otras formas de saber. Se prioriza el análisis sobre la vivencia. El conocimiento sobre las cosas por encima del conocimiento directo de las cosas. Me viene a la mente una analogía. Es como si para aprender a disfrutar de un baile, en lugar de salir a la pista y sentir la música, nos dedicáramos exclusivamente a estudiar la partitura. Claro. La física del movimiento de los cuerpos y la biografía de los coreógrafos. Acabaríamos sabiendo muchísimo sobre el baile, pero nos habríamos perdido la experiencia de bailar. Me gusta mucho esa analogía del baile, porque nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué se pierde? Se pierde el ritmo, la conexión con la otra persona, la emoción del momento. Te quedas con el manual de instrucciones, pero sin la experiencia vital. Y es justo en ese punto donde el contraste con la visión oriental se vuelve más nítido y, la verdad, bastante provocador. Sí, porque aquí es donde la segunda fuente pone sobre la mesa el choque de conceptos más potente. Enfrenta 2 impulsos que, según describe, definen a estas 2 culturas. Por un lado está el impulso occidental hacia la integración, esa obsesión por ordenar, por clasificar, por crear sistemas racionales que lo expliquen y lo contengan todo. Es un impulso de hacer el universo manejable, comprensible, de meter el caos aparente del mundo en cajitas lógicas para poder predecirlo y controlarlo. La integración en este sentido es la búsqueda de un orden que todo lo abarque. Y frente a eso el texto se pone valiente y sitúa el impulso oriental con una palabra que a mí por lo menos me chocó al leerla: locura. Sí, es una palabra fuerte. Hay que aclarar que no se refiere a una enfermedad mental, claro. ¿Cómo lo tenemos que entender? El texto lo define como una inmersión radical en el presente. Es la libertad de entregarse a una experiencia sin necesidad de analizarla o justificarla. Es una idea muy potente, lo que desde una lógica puramente racional podría juzgarse como una insensatez, como una locura. Desde esta otra perspectiva se ve como una forma de apertura total a la vida. Dejar de ser el comentarista de tu propia vida para ser simplemente el protagonista. O sea, disolver esas fronteras que la razón se esfuerza tanto en construir. La frontera entre yo y mi entorno o entre mi mente y mi cuerpo. Justo eso.
Es permitirse perderse en el movimiento, como propone el Tai Chi. Es dejar que el cuerpo y el entorno hablen su propio idioma sin que la mente esté constantemente traduciendo y juzgando. Es una confianza plena en la experiencia directa, esa que muchas veces no se puede poner en palabras. Y el texto no dice que una vía sea mejor que la otra, ¿eh? No, Las presenta como un juego de espejos, un juego de espejos. ¿En qué sentido? en que cada una refleja lo que a la otra quizás le falta. Mientras la integración occidental busca entender el mundo desmontándolo en piezas para luego volver a ensamblarlo en un modelo lógico, esta locura oriental se sumerge en el todo, de golpe, sin necesidad de desarmarlo. Son dos formas radicalmente distintas de unirse a la realidad. Vale, lo pillo. Por un lado, el mapa detallado, la integración. Por otro, la experiencia de caminar por el territorio sin mirar el mapa, esa locura. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos condenados a elegir? ¿O somos una mezcla de ingeniero y bailarín? Esa es la pregunta del millón. Y la conclusión a la que llegan las fuentes es el verdadero momento ajá de todo esto. No se trata de elegir un bando, no es una guerra entre la razón y la experiencia. Se trata de una síntesis. Es que cuesta un poco asimilarlo porque va en contra de mucho de lo que nos han enseñado. El texto dice algo que a mí me resultó muy liberador, que el verdadero desafío es reconocer que no todo necesita ser razonado. Parece una obviedad, pero es casi una rebelión contra nuestra formación. Es una afirmación revolucionaria en un mundo que nos pide un porqué para cada cosa que hacemos. La plenitud, según esta síntesis, no surge de la exclusión, sino del encuentro, de saber combinar herramientas. Las fuentes proponen unas uniones muy bonitas, casi poéticas. Sí, vamos a recordarlas. Dicen que la plenitud aparece cuando la razón y la curiosidad, esas grandes herramientas occidentales, se encuentran con el cuerpo y el movimiento, los pilares de la sabiduría oriental que veíamos al principio. Y también cuando la imaginación, esa capacidad tan occidental de proyectar y crear mundos nuevos, se une al entorno, a esa conciencia oriental del espacio que habitamos y que a su vez nos habita. Es un diálogo, no una competición. Es entender que tienes una caja de herramientas con un martillo y una pluma, y que la sabiduría consiste en saber cuándo usar cada uno. Y la conclusión final es la más potente de todas, que la integración y la locura, el mapa y el baile, no son opuestos, sino, y cito, dos caras de la misma experiencia humana. Exacto. La clave no está en ser siempre la ingeniera racional, ni en ser siempre la bailarina espontánea. La plenitud está en la flexibilidad, en saber cuándo toca analizar, planificar e integrar y cuándo toca soltar, sentir, moverse y simplemente dejarse llevar por la experiencia sin ponerle etiquetas. Es el arte de saber cuándo hay que dibujar el mapa y cuándo hay que guardarlo en el bolsillo y simplemente disfrutar del paisaje. ¡Wow! Es una conclusión realmente potente. Hemos partido de esa armonía total entre espacio, cuerpo y movimiento que proponen el Feng Shui, el hinduismo y el Tai Chi. Lo hemos contrastado con el imperio de la razón en Occidente, con ese impulso de analizarlo y ordenarlo todo. Y llegamos a este punto, que quizá la clave no sea elegir un bando, sino aprender a danzar entre los dos. Una danza. Sí, esa es la metáfora perfecta. Los textos nos invitan a eso, a no ver estas dos visiones del mundo como un conflicto, sino como un complemento necesario. Y esto nos deja con una última reflexión, algo para pensar más allá de esta conversación. Adelante. Si la razón occidental, con su curiosidad y su imaginación, nos ha dado herramientas para construir el mapa del mundo con una precisión increíble, hemos cartografiado desde el genoma humano hasta las galaxias más lejanas. El mapa es asombroso. Pero ¿podría ser que esta otra vía, la de la inmersión oriental en el cuerpo, el movimiento y el espacio, sea la única forma de sentir de verdad el territorio que ese mapa representa?